Según Morgan, las edades de piedra, bronce y hierro y sus diferenciaciones introducidas por los arqueólogos en función de la clasificación de los objetos de arte antiguo no eran suficientes para entender el progreso del conocimiento y el desarrollo de la humanidad. En base a los datos obtenidos por medio del trabajo de campo conviviendo con los iroqueses y a través de otros datos recopilados por diversos exploradores, Morgan describe cómo la humanidad ha ido evolucionando en varias etapas en cuanto a subsistencia, gobierno, lengua, familia, religión, vida doméstica, arquitectura y en cuanto a propiedad. Para alcanzar la civilización, Morgan considera que se ha pasado desde una primera etapa de salvajismo, pasando por un estado de barbarie hasta llegar a la etapa final de civilización. El desarrollo evolutivo en estas etapas se forma gradualmente y se da, principalmente, debido a los progresos obtenidos en la producción de los medios de existencia. El desarrollo de la familia ocurre paralelamente, pero no es el determinante principal. Vamos a ver las características principales de cada una de estas etapas, que a su vez están divididas en estado inferior, medio y superior. El periodo de salvajismo representa el 98% de la existencia humana, y el periodo se comprende entre 2,5 millones de años atrás y 10.000 años atrás. En arqueología, este periodo corresponde con el Paleolítico. El salvajismo es el periodo en el que predomina la apropiación de productos de la naturaleza ya existentes, que ya están hechos. En el estado inferior del salvajismo, los humanos vivían en árboles, comían frutos, nueces y raíces, y el progreso principal es el lenguaje articulado. No hay testimonios directos de esto, pero es lo más lógico para sobrevivir. Cuando el humano no tenía nada más, tenía que vivir en los árboles y comer los frutos que ya existían, porque no tenía casi ningún control sobre la naturaleza. El estado medio comienza con el empleo de pescado y el uso del fuego. Con esto, los hombres se hacen independientes del clima y los lugares. Con el fuego y las emigraciones a otros lugares, se condujo al empleo de nuevos alimentos. Los toscos instrumentos de la Edad de Piedra pertenecen a este periodo, los paleolíticos. Aquí, la caza llegó a ser un alimento suplementario ocasional. Ante la incertidumbre respecto a las fuentes de alimento, los hombres tienen que recurrir a la antropofagia, que es básicamente utilizar la carne humana como alimento. El estadio superior comienza con la invención del arco y la flecha, que es el arma decisiva de este periodo. Aquí, la caza se convierte en una ocupación habitual. Los avances de este periodo evidencian facultades mentales y experiencia bastante desarrolladas. En la mayoría de los casos existían pueblos que aún no conocían la alfarería, pero sí que se da la existencia de algunos pueblos que conocen la alfarería en los que se encuentran indicios de residencia fija. También en general en este periodo se emplean herramientas de piedra pulimentada, los neolíticos. Tras el uso más extendido de la alfarería, comienza el periodo de la barbarie. Este periodo está comprendido entre el 10.000 y 12.000 a.C. hasta el 3.500 a.C. Abarca el Mesolítico y el Neolítico. Este periodo es en el que aparecen la ganadería y la agricultura y se aprende a incrementar la producción por medio del trabajo humano. Hasta aquí, el desarrollo se ha podido considerar general, pero con el advenimiento de la barbarie se empieza a sentir la diferencia entre condiciones naturales entre los dos grandes continentes. Por una parte, en el continente oriental muchos animales eran domesticables y todos los cereales cultivables menos el maíz. Por otro lado, en América, la llama era el único animal domesticable y solo en las partes del sur. Existe un solo cereal cultivable, pero es el más importante, el maíz. A pesar de que a Morgan y a Engels se le atribuya la visión de que su concepción es totalmente unilineal, hay que decir que Morgan y Engels no pecaron de una unilinealidad simple y mecanicista. Sobre esto dice Morgan: al hablar así de forma positiva las diversas formas de la familia en su orden relativo, se corre el riesgo de ser malinterpretado. Yo no quiero dar a entender que una forma surge completa en un determinado estado de la sociedad y florece universalmente y exclusivamente en cualquier lugar en que se encuentran tribus en el mismo estado, y luego desaparece en otro que es la forma siguiente más elevada. En el estado medio de la barbarie tenemos que en el este existe la domesticación de animales y en el oeste el cultivo de hortalizas y el empleo de adobes y piedras para la construcción. En el oeste esto no comienza hasta la conquista de América, cuando todos estos conocimientos se difunden. También Morgan y Engels muestran el desarrollo irregular entre distintas partes del continente americano. Por una parte, los indios, al este del Mississippi, se encontraban aún en el estado inferior, cultivaban maíz y las casas eran de madera.
Por otro lado, las tribus del noroeste se encontraban en el estadio superior del salvajismo y no conocían ni la alfarería ni el cultivo. Por otra parte, los indios de los pueblos de Nuevo México se encontraban en el estado medio. Las casas eran de adobe y piedra, poseían huertos de riego artificial, de maíz y otros cereales, existía la domesticidad de pavos y otras aves, y sabían labrar los metales menos el hierro. Al otro lado del mundo, en el este, se forman rebaños, y existe un desarrollo superior de los pueblos arios y semitas por la abundancia de leche y carne respecto a los indios de Nuevo México. En este periodo desaparece la antropofagia, excepto en casos excepcionales como pueden ser los ritos religiosos. Finalmente, en este periodo de la barbarie tenemos el estado superior, que comienza con la fundición del mineral de hierro. A este periodo pertenecen, por ejemplo, los griegos de la época heroica, las tribus itálicas, los germanos de Tácito y los normandos del tiempo de los vikingos. En este estado superior ya existe el arado de hierro de animales domésticos y la existencia de un gran número de personas bajo una dirección central. Vamos, que este estado superior de la barbarie es ya el germen de la civilización. No nos vamos a parar aquí en la civilización, pero podemos entender que este periodo es en el que el hombre sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales y es la etapa de la industria y el arte. Las primeras civilizaciones surgen alrededor del año 3500 a.C. y en arqueología corresponde con la Edad de Bronce. Aquí es donde aparece la sociedad de clases. Morgan pasó la mayor parte de su vida entre los iroqueses. A partir de este trabajo de campo y otros datos de numerosos exploradores, apreció que existen sistemas de parentesco que no coinciden con la forma de familia actual. Es decir, que en distintas partes del mundo, entre diferentes pueblos y tribus, existe un sistema de parentesco similar que no se corresponde con la forma de familia vigente actualmente en aquellos lugares. En la tribu de los iroqueses, el iroqués varón no solo llama hijos e hijas a los suyos propios, también a los de su hermano. A los de su hermana los llama sobrinos y sobrinas. Y al contrario pasa con la iroquesa. Aquí se aprecia que estos sistemas de parentesco no se corresponden con la familia, lo que nos lleva a pensar que son restos de una forma primitiva de familia que ya no existe, pero que se sigue conservando. Dice Morgan, la familia nunca permanece estacionada, evoluciona a medida que la sociedad pasa de un grado inferior a uno superior. Los sistemas de parentesco, por el contrario, registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación inmediata y radical. De este modo se explica el hecho de que un iroqués llame hijos a los hijos de sus hermanos, por ejemplo. Para explicar estas discordancias entre el sistema de parentesco y la forma de familia, basándose en investigaciones previas de otros antropólogos, Morgan concluye que existió un estadio primitivo en el que cada hombre pertenecía a todas las mujeres y cada mujer a todos los hombres. Bachofen, otro antropólogo de la época, trató de encontrar pruebas directas de esto, pero solo pudo encontrar en las tradiciones históricas y religiosas unas que conducen a una forma muy posterior, el matrimonio por grupos. A pesar de que estas evidencias sean válidas, Engels remarca que Bachofen cae en el idealismo para explicar esto, ya que Bachofen se imagina que las relaciones entre hombres y mujeres, al evolucionar la historia, tienen su origen en las ideas religiosas de la humanidad en cada época y no en las condiciones reales de su existencia. Sobre el debate de si existió una etapa inicial de promiscuidad primitiva o no, ante aquellos que argumentaban que el celo no hacía posible su existencia, incluso ni en las etapas más tempranas de la humanidad, Engels dice que en estos últimos tiempos, en el momento en el que Engels escribió esto, el año 1884, se ha convertido en moda negar ese periodo en la vida sexual del hombre, por ahorrar esa vergüenza a la humanidad. El principal argumento que utiliza Engels es el del antagonismo existente entre la horda y la familia, ya que allí donde está íntimamente unida la familia no vemos formarse hordas, salvo en raras excepciones. Los celos del macho, a la vez lazo y límite de la familia, hacen imposible la existencia de la horda. Por lo tanto, Engels desarrolla que, en el estado inerme y vulnerable del ser humano primitivo, se hacía necesaria la unión de fuerzas en un nivel superior al de la familia, de forma que haya sido posible así la transformación del animal en hombre. De todo lo anterior no podemos hallar pruebas directas, pero en un estadio muy superior y posterior al del humano primitivo, sí que existen evidencias directas del matrimonio por grupos.
Vamos, que Engels básicamente dice que en ese periodo no existían los límites prohibitivos vigentes hoy o en épocas anteriores, que los celos son un sentimiento que se ha desarrollado relativamente tarde. Y de igual forma pasa con el incesto, que no es más que una invención devenida por la costumbre. Pero si despojamos a las formas de la familia más primitivas que conocemos de las ideas del incesto que les corresponden, vendremos a parar a una forma de relaciones carnales que solo puede llamarse promiscuidad sexual en el sentido de que aún no existían las restricciones impuestas más tarde por la costumbre. Pero de esto no se deduce de ningún modo que en la práctica cotidiana dominase inevitablemente la promiscuidad. Y si Westermarck, el último en negar este estado primitivo, da el nombre de matrimonio a todo caso en que ambos sexos conviven hasta el nacimiento de un hijo, puede decirse que este matrimonio podía muy bien tener lugar en las condiciones de la promiscuidad sexual sin contradecir en nada a esta. Según Morgan, salieron de este estado primitivo de promiscuidad probablemente en una época muy temprana. 1. La familia consanguínea. Representa, desde luego, un desarrollo excepcional de la familia, ya que ésta abandona el estadio primitivo del comercio sexual sin trabas, en virtud de que la familia consanguínea ya se basa fundamentalmente en relaciones matrimoniales en las cuales los ascendientes y descendientes quedan excluidos entre sí de la relación matrimonial, aunque los hermanos y los primos pueden ser maridos y esposas. Este sistema familiar se presentó por la pobreza del lenguaje y por la indiferencia a los parentescos, y fue conocido por las primeras misiones americanas implantadas en 1820 en las islas hawaianas, en donde se observó que las tribus vivían en un completo estado de salvajismo. Actualmente ha desaparecido esta forma de familia en su totalidad. En segundo lugar tenemos a la familia Punalua. Si el primer progreso en la organización de la familia consistió en excluir a los padres y los hijos del comercio sexual recíproco, el segundo fue en la exclusión de los hermanos y posteriormente en los hermanos colaterales, es decir, los primos. Hasta qué punto se hizo sentir la acción de ese progreso lo demuestra la institución de la gens, nacida directamente de él. La gens formó la base del orden social de la mayoría, y de ella pasamos en Grecia y en Roma sin transiciones a la civilización. El término gens es conocido por los antropólogos actuales como linaje. Esta forma de familia nos indica con gran exactitud los grados de parentesco tal y como los expresa el sistema americano, la tribu de los iroqueses mencionada anteriormente. Aquí apreciamos que ambas hermanas comparten marido, por lo que sus respectivos hijos tienen un progenitor en común, y de ahí que sean hermanos, mientras que los hijos de las hermanas son primos respecto a los del hermano, ya que con la prohibición de tener sexo entre hermanos no tienen ningún progenitor en común. Es así como podemos entender el hecho de que la iroquesa llame hijos a los hijos de su hermana, pero sobrinos a los hijos de su hermano. En todas partes donde existe el matrimonio por grupos, la descendencia solo puede establecerse por la línea materna, y por consiguiente solo se reconoce la línea femenina. Al lado y en el seno del matrimonio por grupos se encuentran relaciones exclusivistas, uniones por parejas a plazo más o menos largo, llevándonos gradualmente y de forma natural a la familia sindiásmica. En el régimen del matrimonio por grupos, o quizá antes, se formaban ya parejas conyugales, en las que el hombre tenía una mujer principal y viceversa. Conforme se desarrollaba la gens y se hacían más numerosas las clases de hermanos y hermanas, que no podían contraer matrimonio entre sí, fue prevaleciendo la unión conyugal por parejas. La selección natural continúa obrando en esta exclusión cada vez más extendida de los parientes consanguíneos. En anteriores formas de la familia los hombres no tenían problema para encontrar mujeres. Ahora escaseaban y había que buscarlas. Existían casos de secuestro y compra. Incluso en esta forma de familia, debido a la debilidad e inestabilidad de la misma, sigue predominando el hogar comunista, de forma que continúa el reconocimiento exclusivo de la madre, lo cual significa una estimación profunda de las madres. Podemos decir que generalmente en el periodo de barbarie la mujer es libre y bien considerada, y el vínculo conyugal se disuelve fácilmente por ambas partes. La división del trabajo entre los dos sexos depende de otras causas que nada tienen que ver con la posición de la mujer en la sociedad. En la familia sindiásmica el grupo había quedado reducido ya a su última unidad, hombre y mujer. La selección natural había hecho ya su papel, reduciendo cada vez más la comunidad de los matrimonios. Entonces, para cualquier cambio en la forma de la familia, ahora hacían falta fuerzas de orden social. En América no hay indicios de cambios de esta índole hasta la conquista.
En el Viejo Mundo, África, Asia y Europa, la domesticación de animales y la cría de ganado habían abierto manantiales de riqueza desconocidos hasta entonces. Esa riqueza pertenecía originariamente a la gens, pero pronto debió desarrollarse la propiedad privada de los rebaños. En los umbrales de la historia encontramos ya en todas partes los rebaños como propiedad particular. La esclavitud había sido ya inventada. El esclavo no tenía valor ninguno para los bárbaros del estado inferior, ya que la fuerza de trabajo del hombre en este estadio no produce aún un excedente apreciable sobre sus gastos, cosa que cambiaría en el estado superior con la cría del ganado, la elaboración de los metales, el arte del tejido y la agricultura. Sobre todo desde que los rebaños pasaron a ser propiedad de la familia. Con arreglo a la división del trabajo, en la familia de entonces correspondía al hombre procurar la alimentación y los instrumentos de trabajo necesarios para ello, así que él era el propietario de dichos instrumentos. Debido al derecho materno, los hijos heredaban solo de su madre, ya que la herencia quedaba en la gens y los hijos siempre pertenecían a la gens de la madre, y el padre pertenecía a otra gens, por lo que en ese caso heredaban sus hermanos o los hijos de sus hermanos. De esta forma, los rebaños y riquezas del padre no lo heredaban sus propios hijos. A medida que las riquezas iban en aumento, el hombre iba adquiriendo una posición más importante en la familia. La idea es que sus hijos se valiesen de esta ventaja y pudiesen heredar. Así que abolieron entonces la filiación femenina y el derecho hereditario materno. Engels considera esto como la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó las riendas de la casa y la mujer fue degradada en una simple servidora e instrumento de reproducción. La familia patriarcal surgió en aquel momento. El jefe tenía bajo su poder a la mujer, a los hijos y a cierto número de esclavos. Esta familia patriarcal fue la forma en la que se transicionó entre los civilizados y otros pueblos de la antigüedad de la familia del derecho materno a la familia monógama. La familia monogámica nace de la familia sindiásmica entre el estado medio y superior de la barbarie. Vemos que existía un predominio indiscutible del hombre. El objetivo era el de procrear hijos cuya paternidad sea indiscutible. También el de tener una solidez mayor que la familia sindiásmica, ya que no se podía disolver tan fácilmente. Generalmente solo podía hacerlo el hombre. La monogamia era realmente únicamente respetada, entre comillas, por las mujeres por simple obligación. Entre los griegos encontramos con toda severidad esta nueva forma de familia. El hombre mantenía relaciones con las esclavas e incluso tenía hijos con ellas. Estos hijos de las esclavas recibían una pequeña parte de la herencia y eran considerados hombres libres. A la mujer legítima se le exigía aguantar todo esto. En cuanto a los griegos de una época más reciente, debemos distinguir entre los dorios y los jonios. En los dorios, de los cuales Esparta es el ejemplo clásico, encontramos algunos reyes en los que las uniones estériles se rompen. Además, varios hermanos podían tener una mujer en común. Se aprecia un matrimonio sindiásmico con vestigios de matrimonio por grupos. Las mujeres en Esparta eran mucho más respetadas que entre los otros griegos. Cosa diferente era lo que ocurría entre los jonios, para los cuales es característico el régimen de Atenas. Las doncellas eran cautivas y solo tenían trato con otras mujeres, estaban vigiladas y fuera de la procreación de sus hijos eran las criadas principales. Las esclavas estaban a disposición del hombre y la prostitución era extensa y protegida. La monogamia no tuvo su origen de ninguna manera por el amor sexual individual, fue la primera forma derivada meramente por condiciones económicas, concretamente por el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva. En la monogamia los hombres practican el heterismo, el cual es el comercio sexual extraconyugal con mujeres no casadas, que se transforma cada vez más en prostitución descarada. Ante esta situación de abandono, las mujeres empezaron a practicar el adulterio. Entre los romanos la mujer era más libre y considerada, y ésta podía romper la relación si así lo deseaba. Junto a los germanos, los cuales eran pobres y por tanto no se había desarrollado plenamente la monogamia, y los americanos, que aún se encontraban en la forma de familia sindiásmica, nació una nueva monogamia que revistió la supremacía masculina de formas más suaves y dio a la mujer una posición más libre. En la monogamia se desarrolló el amor sexual moderno, pero esto no se desarrolló ni exclusivamente ni de manera preponderante. Aún existían los matrimonios cerrados por los padres, sobre todo en las clases dominantes. Aquí Engels hace una distinción entre el matrimonio burgués y el matrimonio proletario.
Sobre el matrimonio burgués dice que en los países católicos, aún a finales del siglo XIX, los padres son quienes les proporcionan al joven burgués la mujer que le conviene y esto hace que inevitablemente exista el heterismo y el adulterio. En los países protestantes hay más o menos libertad para buscar cónyuge dentro de su misma clase. Sobre el matrimonio proletario dice que en este caso el papel decisivo para la supremacía del hombre se da en otras relaciones sociales y no en la propiedad privada, y más aún cuando la mujer es incluida también en el mercado de trabajo. Se podría decir que el matrimonio del proletario es monógamo en el sentido etimológico de la palabra, pero no en su sentido histórico. Engels reconoce que la monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo inaugura, justamente con la esclavitud y con las riquezas privadas, aquella época que dura hasta nuestros días, y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo, y el bienestar y el desarrollo de unos se verifican a expensas del dolor y de la represión de otros. Se concluye que la liberación de la mujer exige como condición primera la reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad, ya que la mujer, si trabaja, no puede cumplir con sus deberes de familia y viceversa. Engels dice que ahora cabe preguntarse que si habiendo nacido de causas económicas la monogamia, desaparecerá cuando desaparezcan estas causas. Dice Engels, en cuanto a los medios de producción pasen a ser propiedad común, la familia individual dejará de ser la unidad económica de la sociedad. La economía doméstica pasará a ser un asunto social. Es decir, cuando pase eso, la mujer dejará de depender del hombre y será verdaderamente libre. En este vídeo hemos introducido de la mano del desarrollo de la familia la introducción de la propiedad privada. En el próximo vídeo veremos de forma resumida los siguientes capítulos de la gens iroquesa, la gens griega, la gens romana, y ahí repasaremos un poco el origen de esta propiedad privada, veremos cómo la propiedad privada y las clases sociales surgidas de esta acaban con la institución de la gens y dan pie al Estado.